Sí, nosotros en las horas de la mañana tuvimos también el Jardín 98 de la ciudad de Rocha concretamente, que si bien ya se había inaugurado hace 2 años que está funcionando, está también en el marco de las PPP, lo que se llama, o justamente con el IAE, ahora que se llama Instituto de Alta Especialización, en lo cual en aquel momento era uno de los polos tecnológicos a nivel del país que se iba a construir acá en el Chuy concretamente. ¿Cuál es la diferencia más significativa entre una denominación y otra? ¿Simplemente la sigla? Recordemos que generó bastante molestia en filas del Frente Amplio ese cambio. El tema de los polos tecnológicos ya venía. Esto es un tema que a nivel del país ya había polos tecnológicos y bueno, y el tema es que surgieron en el último periodo de gobierno, surgieron 8 polos tecnológicos nuevos, en lo cual a solicitud concretamente en aquel momento del ex intendente Artigas Barrio, se define el Chuy como un lugar estratégico, sobre todo por un tema de frontera, sobre todo para seguir en el camino de lo que fue en primera instancia la avenida de la Universidad del Departamento a través del CURE y la complementariedad de estudios a nivel terciario, que era la idea original de todo este centro, que en definitiva, si bien se construyó conjuntamente con otros centros educativos, lo que había que ponerle era el contenido. Estaba establecido el contenido, estaba estipulado a hacer carreras binacionales, con lo que significa la integración con la frontera con Brasil, carreras de diferentes tipos, ¿no? A nivel tecnológico, bueno, el tema era que pudiera ser revalidado tanto de un lado como del otro ese título. Lamentablemente luego, bueno, como es sabido, viene todo el tema del periodo electoral, quedó inconcluso, si bien ya la idea estaba, y bueno, este gobierno define cambiarle el nombre, que creo que en definitiva es un cambio de nombre, pero más que el nombre, acá lo que está en juego es el contenido. Y nosotros reconocemos una falla que se tuvo, que en sí, obviamente por el apresuramiento de tener esta obra en el departamento y a nivel de la localidad, como que la población no se apropió de la idea original, no la supimos transmitir, esa fue la realidad. Y bueno, y quedó un tema medio inconcluso que este gobierno, sobre todo, lo decíamos con el director general de UTU, ¿no? El tema de que faltaba presupuesto, era una realidad. Entonces había que ponerle contenido, un espacio de estas características de última generación, no tenía contenidos. Y para ponerle contenido necesitas recursos económicos y eso tiene que estar plasmado en lo que son las diferentes rendiciones. Primero en el presupuesto quinquenal del gobierno, después en las rendiciones de cuentas. Y no aparecían los recursos, bueno, ahora aparentemente, y hoy vamos a escuchar cuál va a ser realmente la propuesta educativa en este centro y que lo que sí teníamos claro nosotros que no podía ser una extensión de lo que era la UTU a nivel local. Digamos, tenía que ser algo nuevo. En un momento se discutió incluso si la UTU se trasladaba acá, si acá se realizaban cursos terciarios, o si incluso el liceo número 3 podía comenzar a funcionar acá. Con la falta de definición, de construcción de nuevos centros educativos, quedó por el camino el liceo 3 de Chuy. Quedó por el camino el nuevo liceo que podía estar en Castillo. Quedaron muchos centros educativos por el camino porque se dieron de baja a los diferentes llamados de licitación de las PPP, que es como funciona esto, que es el tema no solamente la construcción, sino que el mantenimiento por 20 años de una empresa privada que le tiene que dar el mantenimiento. Esto es exitoso en otras partes y lo otro que faltó acá y en otros polos tecnológicos o en otros institutos de alta especialización a nivel del país es que siempre tiene que tener una pata a nivel del sector privado. Tiene que haber un socio privado. Y un socio privado que sea potente en el desarrollo local, en el desarrollo de la zona. Le pongo el caso. En Río Negro se estableció el polo tecnológico en base a lechería. En Las Piedras se instaló un polo tecnológico, de esos 8 polos que yo le hablaba, un polo tecnológico en tema logística. Y siempre asociado con el sector privado, que es el que le da que la muchachada que sale recibida es la inserción laboral posterior. Acá le faltó la pata esa, faltó la asociación con el privado. Y lo otro que creo que hay que tener mucho cuidado es no superponer carreras. Hay que tener una coordinación directa con el CURE para ver las carreras, todo el tema medio ambiente, todo el tema que ya están instaladas en el departamento como una carrera terciaria. Entonces tiene que ser complementario. Y eso es lo que nosotros creemos que lamentablemente por falta de recursos y voluntad política de destinar los recursos. Y también la posibilidad, en aquel momento el director me decía, bueno, como que era dificultoso conseguir los recursos técnicos, los profesores para que pudieran impartir clase acá.
Y la idea es que hoy, con los adelantos tecnológicos que tenemos nosotros, estaba pensado también hacer carreras a nivel semipresencial, a nivel virtual, con las diferentes plataformas que hay en el sistema educativo. Todo eso estaba armado, estaba todo planificado, y bueno, y como que empezaron a encontrar limitantes. Hoy por hoy los profesores sabemos que hay falta, digamos, de trabajo en muchos sectores, y cuando son muy especializados, hoy la tecnología nos permite tener clases a distancia, que evidentemente acá tiene que también haber práctica. Y lo otro es la instalación, la erradicación, lo que ha significado el CURE en Rocha y en La Paloma, la erradicación de los profesores en el lugar, los alumnos que vienen de todas partes, porque estos polos son específicos, áreas temáticas específicas que el alumno o el estudiante que quiere venir de otras partes del país tiene que hacer un internado o un semi-internado. Y bueno, ahí está toda la complementariedad que hay con otras políticas, como el pago del transporte, del ómnibus, tanto por el Ministerio de Transporte como por la Intendencia. El tema, acá tenemos digamos, locación, que son las cabañas de la Intendencia en la barra de Chuy. Bueno, había que conjuntar voluntades políticas, y una gran falencia que tuvo también es la prioridad que le dio la Intendencia. El director, por lo general la Intendencia es la que marca el rumbo en estos centros educativos. Y el director nos decía que era imposible comunicarse con la Intendencia en aquel momento, que nadie le daba bolilla, y se perdió tiempo, se perdió oportunidades, y sobre todo se perdieron recursos, porque esos recursos que no se invirtieron acá fueron para otro polo tecnológico. Acá hay un tema importante también que en cuanto al acceso, el llegar hasta acá, que bueno, hoy se hace por dentro de Chuy, pero también hay una ruta alternativa a través de la ruta, digamos, y eso ya es más de carácter nacional. Se hacen gestiones para poder... Bueno, una solicitud no solo para el centro educativo, sino que también para el acceso a todo el tema de complejo de vivienda. Acá se está generando no sé si barrio, yo creo que es mucho más que barrio, otro polo de la ciudad de Chuy interesante. Va a haber saneamiento, va a haber, bueno, un montón de mejoras, y obviamente que se necesita un acceso, digamos, eso es con el Ministerio de Transporte. Sabemos que esa es jurisdicción del Ministerio de Transporte, la ruta la 19, la que pasa por enfrente acá, pero tiene que haber conectividad también con la ruta, con todas las precauciones que hay que tener. Obviamente que van a salen estudiantes de acá, hay movilidad, pero eso se tiene que prever. Y otra complejidad que también surgió, todo el tema, bueno, la conectividad conoce, un montón de cosas, y el actor local es el que lidera. El municipio por un lado y la Intendencia son los que tienen que gestionar y muchas veces mover esas trancas que aparecen, pero es voluntad política, más que nada voluntad política. Y bueno, la Intendencia no lo identificó como un lugar estratégico para poder desarrollar la educación, así como no identificó a nivel del departamento, ¿no? Sabemos que hay también dificultades con el CURE, la integración entre la Intendencia y el CURE.